muy bajas. Algunas de estas sustancias, estos son los límites que se consideran tanto en la Unión Europea como en Naciones Unidas para toxicidades. Se ve que una sustancia es altamente tóxica cuando tiene una toxicidad aguda por debajo de 1 miligramo litro. Hay sustancias que tienen toxicidades 1 millón de veces o 1.000 millones de veces por debajo de ese nivel. Estamos considerando fuentes puntuales y difusas, y el problema fundamental es la escasa información que existe sobre estas sustancias. Se considera que hay un dossier casi completo solo para unas 1.000 sustancias, información limitada para otras. Luego veremos algunos números. Para entender el problema de la contaminación y sobre todo de la contaminación por microcontaminantes, es importante hacer una retrospectiva histórica. Dentro de las líneas de actuación de la Unión Europea, la contaminación del agua, junto con la gestión de residuos, la contaminación del aire o la protección de la naturaleza, han sido pilares fundamentales para el desarrollo. La Unión Europea ha considerado eso uno de los puntos más importantes para conseguir esa valoración. Si nos vamos en una retrospectiva a los años 70 y 80, veremos el enfoque que se daba a ese tema en ese momento. Si nos centramos en la contaminación del agua, entre el año 72 y el 92, la Unión Europea desarrolló 4 programas, unas 200 normas específicas, normas legales sobre la calidad del agua, que básicamente se basaban en niveles mínimos. Se establecían unos niveles mínimos de aceptabilidad o unos niveles máximos de contaminación en diferentes condiciones, en diferentes mecanismos, en diferentes actividades. La legislación podríamos dividirla en 3 grandes grupos sobre las emisiones, y de ese periodo tenemos legislación sobre lodos, vertidos municipales, etcétera. Emisiones, en el campo que nos ocupa, lo más importante, evidentemente, es la Directiva de Sustancias Contaminantes para el Agua, que origina los objetivos de calidad del agua para contaminantes peligrosos para el medio acuático. Y en los años 60 comienza la Directiva de Clasificación y Etiquetado, que a principios de los 90 se amplía para cubrir el agua, para cubrir los peligros para el medio ambiente. Todas estas normas básicamente están hablando de controlar la sustancia. Lo que tenemos son unos niveles legales, unos objetivos legales que hacen que, si se cumplen, tengamos unas condiciones que se consideran aceptables, pero que no están ligadas a la actividad. Ese era el problema fundamental. Si no se cumplían, era relativamente difícil el poder ver cuál era la razón por la cual no se cumplían esos objetivos. Aquí tienen simplemente algunos de los enfoques de las normativas, y son directivas muy específicas para aguas de baño, para sustancias peligrosas, para cría de moluscos, para vertidos de mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de normativas muy, muy específicas. Los años 90 surgen con unas nuevas herramientas. Tenemos una posibilidad adicional de intentar valorar un nuevo concepto desde el punto de vista de la aplicación de la ciencia en el mundo normativo. El objetivo sería la protección de salud humana, protección de los ecosistemas. Y los mecanismos de control y los niveles es solo el medio para garantizar la protección. Con eso se intenta dar un salto, no tener que valorar específicamente sustancias químicas, sino las actividades que generan esas sustancias y, por lo tanto, hacer una gestión más adecuada de esas emisiones. La comunidad científica responde desarrollando una nueva metodología que lo que va a hacer es intentar hacer una revisión de toda la información que existe sobre emisiones y niveles esperados, por ejemplo, niveles en las aguas, la peligrosidad de las sustancias, independientemente o varias sustancias que aparecen en exposiciones conjuntas, para intentar valorar cuáles serían las consecuencias de la presencia de esas sustancias y, por lo tanto, las consecuencias de la actividad. Surge el concepto de riesgo. Y la diferencia fundamental entre lo que sería la identificación del peligro de una sustancia como una capacidad intrínseca. Un peligro es algo que puedo asignar a una sustancia y medir si yo tengo la sustancia en un frasco, frente a la probabilidad de que esa sustancia, en las condiciones que se usa, origina riesgo, y la probabilidad de que se vayan a producir efectos. Por lo tanto, ya no paso a controlar la sustancia, sino la actividad que utiliza esa sustancia, y como consecuencia de ello puedo tener una mejor gestión. Porque la misma sustancia, bien utilizada o mal utilizada, va a dar niveles absolutamente diferentes de riesgo. Por lo tanto, entramos en una dinámica en la cual podemos hacer una evaluación mucho más importante. Ese concepto científico se incluye dentro del marco normativo, se mantiene la clasificación de las sustancias por su peligrosidad, para transporte, para priorizaciones, etcétera, y comienzan normativas específicas que aplican el concepto de riesgo para valorar las actividades. De forma que ya no es que la sustancia sea buena o sea mala,
sino que es la actividad industrial que la utiliza la que la está utilizando correctamente o incorrectamente. En el momento en que se puede identificar que la utiliza incorrectamente, se podrán tomar las medidas adecuadas para evitarlo. En la valoración de riesgo permite también hacer estimaciones de los beneficios. Los beneficios de una molécula con alta peligrosidad, esa es la molécula del DDT, con una peligrosidad ambiental evidente que conocemos perfectamente, se contrastan para usos muy específicos, y eso todavía está autorizado específicamente para el control de malaria y paludismo en determinadas zonas del planeta en las que los beneficios de esa utilización compensan los riesgos ambientales y para la salud. Ese mismo concepto se aplica a otras sustancias químicas. Muchos de ustedes habrán oído hablar de los talatos o de los retardantes de llama. Evidentemente, la valoración de riesgo lo que nos va a permitir es decir, bueno, en qué condiciones los talatos pueden tener una relación riesgo-beneficio adecuada. De acuerdo con los comités científicos, está claro que el uso en catéteres en medicina tiene una relación riesgo-beneficio claramente positiva, mientras que el uso en mordedores y en juguetes para niños la tiene claramente negativa, y por eso la Unión Europea prohíbe ese uso concreto. No estamos, por lo tanto, marcando la sustancia, estamos marcando la actividad y el uso de esa sustancia química en los artículos que utilizamos todos los días o en el sector industrial. Los protocolos de evaluación de riesgo surgen en los años 83 para salud humana, se amplían en los años 90 para la valoración medioambiental, surgen en Norteamérica y se incorporan inmediatamente en el sistema europeo como sistemas de valoración. El concepto fundamental es que una valoración de riesgo tiene una parte científica, que incluye un estudio de los niveles de exposición y de los niveles de efecto para poder caracterizar el riesgo, es decir, cuál es la probabilidad de que se produzcan diferentes efectos y la magnitud de esos efectos, las consecuencias para la salud, las consecuencias para el medio ambiente de esos efectos, y a partir de ahí esa evaluación científica se introduce dentro de lo que sería el proceso de gestión. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es la percepción que tienen los ciudadanos de esos riesgos, porque evidentemente la decisión es una decisión que depende de la percepción de los ciudadanos, comunicar esos riesgos adecuadamente, y la evaluación de base científica permitirá una gestión adecuada de los riesgos identificados. Por lo tanto, estamos hablando de herramientas de base científica que se utilizan ya, no que se utilizarán potencialmente dentro de 50 años, sino que se están utilizando ya para conseguir la protección de los seres humanos y del medio ambiente. Esa normativa de valoración de riesgo se incorpora a lo largo de la década de los 90 en toda la legislación europea para diferentes tipos de sustancias nuevas y notificadas y sustancias existentes, las sustancias que se utilizan en el marco de la industria química y una serie de sustancias específicas, fitosanitarios, biocidas, medicamentos, aditivos, etc. Todas estas directivas o reglamentos de los años 90, principios de 2000-2001, están basadas en riesgo. La información de los años 90 surge después de un cambio también de la mentalidad. Tienen que tener en cuenta, estamos hablando de las consecuencias de la cumbre de Río del 92. Y como consecuencia de eso, necesitamos usar información, que esa información se use de forma transparente, con una enorme participación por parte de todos los agentes implicados, incluyendo los representantes de los ciudadanos, que la base científica sea independiente y no esté manipulada o sea manipulable desde el punto de vista de la gestión, y que además se potencien actuaciones voluntarias. Dentro de este marco se produce una modificación sustancial. Se mantienen determinados valores en los cuales tenemos un límite normativo, pero básicamente se desarrolla un nuevo método de evaluaciones de riesgo en los cuales la aceptabilidad va a depender de la cantidad de información que se genere. Y se generará información hasta demostrar que ese uso específico de esa sustancia es aceptable o que directamente no es aceptable porque no tenga información o porque la información me diga que evidentemente el riesgo es demasiado alto para que compense los beneficios. Durante ese periodo surge también la necesidad de la integración. Hay dos directivas fundamentales de integración, la directiva IPPC y la directiva que vamos a hablar en esta jornada, lógicamente, la directiva Marco del Agua. Se trata de directivas en las cuales el concepto es el concepto de cuenca, en el caso de la directiva Marco del Agua, donde se valora tanto la calidad química como la calidad ecológica y que confluyen con un objetivo fundamental. Lo importante es que el agua esté bien.
Eso es el aspecto fundamental.